Muy bien, seguimos en este taller de oración y hoy nos toca ver el punto siguiente de nuestro método de oración, que es la petición de perdón. Jesús, te pido perdón. La petición de perdón entra de lleno en el gran tema de debate de los últimos 4 años en la Iglesia Católica, el concepto de misericordia. Es un asunto muy delicado, muy importante. El Papa Francisco insiste con razón en decir que la misericordia es un nombre de Dios. O sea, Dios es amor, decimos, lo dice San Juan, y podemos decir también Dios es misericordia. Ya antes del Papa Francisco, esto es de siempre, no es de un papa o de otro, pero lo había dicho reiteradamente, recuerden ustedes, San Juan Pablo II, ¿verdad? Que fue el que difundió esa devoción a la Divina Misericordia, que tiene su origen en las apariciones del Señor a Santa Faustina Kowalska en Polonia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un tema central en el concepto de Dios. Dios es misericordia. Y no podemos decir que sea una visión de Dios exclusiva de los católicos, ni siquiera de los cristianos. También, por ejemplo, los musulmanes hablan del Dios de la misericordia y sin duda también lo hacen los judíos, aunque tengan otra perspectiva distinta, otro concepto distinto de misericordia. Por eso, antes de hablar concretamente de lo que vamos a tener que pedir a Dios perdón, quisiera hacer una introducción larga sobre el tema de la misericordia. Lo primero es situarnos. Ya lo he dicho otras veces, nuestra época es una época donde todo es un derecho. Eso está movido, aunque no lo parezca, está movido y provocado por la sociedad de consumo. Es decir, el hombre ha sido visto desde otra perspectiva antes. El hombre era un trabajador, una persona que trabajaba, o una persona veraz, alguien que decía la verdad. Bueno, hoy la definición de hombre es: el hombre es consumista, es un consumidor. Cuando los sociólogos estudian, dicen, estas personas son consumidores. Bueno, es decir, hoy todo se ve desde la perspectiva económica y concretamente del consumo. Para fomentar el consumo, los grandes genios del marketing llegaron a la conclusión de que aumentando el concepto de derecho, es decir, diciendo que muchas cosas son derecho, el hombre tenía la impresión de que cosas que no tenía debería de tenerlas. Es distinto que algo que no tienes sientas que debes de tenerlo a que algo que no tienes sientas que quieres tenerlo. Es diferente. Es decir, tú puedes sentir el deseo de tener una casa en la playa, por ejemplo, bueno, o un carro maravilloso. Bien, eso es una cosa normal, ¿verdad? Pero una cosa es que tú desees tener una casa en la playa a que tú sientas que tienes el derecho a tener una casa en la playa. Cuando uno desea tener una casa en la playa, pues busca tenerla si puede, ¿no? Pues trabajando como sea, ¿verdad? Pero cuando uno siente que tiene el derecho, lo que hace es reclamarlo. Yo reclamo ¿a quién? A las autoridades competentes. Yo reclamo mi derecho y esto genera mayor consumo. Y genera mayor consumo porque esas autoridades competentes, para ganarse el voto, que es la gran trampa de la democracia, desde la época romana esto es así, cuando los emperadores entendieron que para tener al pueblo tranquilo tenían que repartirle el pan gratis y dar comida gratis, es exactamente lo que están haciendo los gobiernos populistas en toda Latinoamérica. Te dan dádivas para mantener el voto del pueblo. En lugar de sacar al pueblo de la pobreza, le mantienen el límite de la miseria y el día de las elecciones le dan un pequeño regalo. Y con eso la gente les vota. Y repito, esto son cosas muy antiguas. Entonces los grandes genios del marketing se dieron cuenta de que si el hombre consideraba que determinadas cosas eran un derecho, las iba a reivindicar incluso con violencia, huelgas, manifestaciones, etc. Bien, y que entonces los gobiernos iban a ir, no todo, evidentemente, pero iban a ir dando cada vez más cosas para contentar a ese pueblo que se lo pedía, no como algo que anhelaba, sino como algo que exigía.
Repito, las escuelas de economistas lo manejaron esto perfectamente. Después les contaré a ustedes cuál es la teoría del oso polar, por ejemplo, para conseguir dinero, ¿no? Son cosas que los economistas saben perfectamente cómo utilizarlo, ¿no? La famosa teoría del oso polar es interesantísima. Es decir, a ti te generan la idea de que tienes miles de derechos. Y eso hace que tú seas una persona reivindicativa. No solicitas o no luchas, reclamas, exiges, protestas, te enfadas, amenazas, porque te han dicho, y tú te lo has creído porque te ha venido muy bien creértelo, que tienes derecho a infinidad de cosas. La lista de los llamados derechos humanos es cada vez más grande. Los gobiernos, repito, para ganarse el voto popular, en cualquier campaña electoral, prometen. Luego, por supuesto, no cumplen. Pero siempre van a cumplir algo de lo que prometen, porque se crea entre los distintos partidos una competencia prometedora. Yo te prometo, yo te daré, y el otro dice yo más, yo el doble, no, pues yo el triple, ¿no? Para conseguir tu voto. Repito, la mayor parte de las veces no lo cumplen, incluso tienen la desfachatez de decir después, bueno, eso eran promesas electorales que todo el mundo sabe que no se cumplen, pero siguen haciéndolas y la gente, ingenuamente, cada vez que hay una campaña electoral, esto sucede en todo el mundo, sigue creyendo en las mentiras que les proponen los políticos para conseguir su voto. Pero de esas promesas siempre hay algo que se da. Desde el punto de vista de la economía, ustedes saben que esto genera inevitablemente algo terrible, que es la deuda. Los países están endeudados hasta las cejas, es decir, la deuda de China, la deuda de Estados Unidos, la deuda de la mayor parte de los países de Europa, quizá con la excepción de Alemania, la deuda es espantosa. Hoy leía, por ejemplo, que España tiene una deuda pública del 100% de su PIB. Es decir, lo que tienes que pagar de deuda es el 100% de lo que produces al año. Imagínate tú, solamente el pago de los intereses. Y no es lo peor, quiero decir, España no está en el peor sitio, hay algunos que están muchísimo peor. ¿Por qué se ha producido esto? Precisamente porque habiendo, no sé cómo decir, derechizado, es decir, convertido en derecho todo anhelo, algunos de esos anhelos buenos y otros totalmente negativos, los gobiernos, los partidos, sobre todo los partidos de izquierda, más que los de derechas, pero también cada vez más los de derechas, han ido prometiendo cosas que no podían hacer. ¿Qué es lo que ha generado esto en la persona concreta? En la economía se ha generado un aumento del consumo. Bueno, del consumo y del consumismo. Repito, el hombre hoy está considerado como un animal que consume. Es un consumidor, así es como te contempla, tú eres un consumidor. Bueno, pero en la persona, en lo concreto, esto ha generado dos cosas nefastas, terribles. La primera, ha generado una sensación de victimismo, de amargura. Todos, desde el origen de la humanidad, todos hemos tenido deseos. Todo ser humano. Quiero una casa mejor, quiero un coche mejor, quiero una universidad buena para mi hijo, quiero lo que sea, ¿no? Deseos. Bueno, has luchado por esos deseos, has luchado por ello, ¿no? Y a veces algunos los has conseguido o ninguno. Bueno, has luchado, esto forma parte del ser humano, ¿verdad? Pero desde el momento en que ese deseo te han dicho que no es un deseo como tal, sino un derecho, algunos de los cuales efectivamente sí son derechos, pero muchos otros no. Desde ese momento ya no estás luchando por algo, sino que estás reclamando que te lo den. Esta es la gran diferencia. O sea, tú luchas para conseguir algo, pero desde el momento en que piensas que eso es un derecho, ya no luchas para conseguir algo. Ahora, reclamas que te lo den. Y lo que luchas es para que te lo den. Es diferente. O sea, yo no lucho para comprarme, ahorrando, por ejemplo, o trabajando más para comprarme un carro mejor. Yo lucho para que el gobierno me pague un carro mejor. Es completamente distinto. Como evidentemente no puede el gobierno, aunque haya mentido prometiendo el infinito, no puede satisfacer todo, se genera en la persona una gran frustración. Soy una víctima. Nunca hemos vivido una época en la cual se haya tenido tanto y sin embargo la gente se considere a sí misma muy desgraciada. Soy una víctima. ¿Por qué? Porque yo
no tengo lo que tiene el otro. Bueno, no tengo lo que tiene el otro porque el otro nació en una familia distinta de la tuya, porque el otro ha estudiado más que tú, porque el otro trabaja mejor que tú. Dice, no, pero es que yo tengo derecho a. No es que yo aspiro a tenerlo y no lo tengo, sino que yo tengo derecho. Repito, cuando uno mira el panorama mundial, no quisiera que entendieran ustedes que aunque estoy hablando en Guatemala no estoy refiriéndome exclusivamente a Guatemala. Cuando miras el panorama mundial y sobre todo en los países más avanzados, lo que percibes es esto. La gente tiene derecho a tener un magnífico acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Yo deseo tener un magnífico acceso a Internet, yo personalmente lo deseo muchísimo porque lo necesito para mi trabajo, pero derecho, ¿no? Derecho. He visto esta semana un informe que ha sacado la mejor revista médica que existe, la revista Lancet, ha sacado un estudio sobre el servicio sanitario público en el mundo. España está en el 4º lugar de servicio sanitario público en el mundo de calidad. El primero es Andorra, que es como si nada, porque eso es un nada. El segundo es Islandia, el tercero Suiza, claro, con todo el dinero que meten en Suiza los ladrones del mundo, algún honrado también lo meterá, pero bueno, el tercero es Suiza, ¿verdad? Y después vienen todos los países nórdicos con España. Es extraordinario, de verdad, el servicio sanitario español es extraordinario, pero para un español es un motivo de queja permanente. Difícilmente te vas a encontrar con un español que esté contento con su servicio sanitario. Y desde luego, la izquierda, descontentísima, provocando manifestaciones, que esto no hay derecho, no. Pero ya es el 4º del mundo en calidad de servicio, el servicio médico español, la sanidad pública, no digo la sanidad privada, porque a nivel de hospitales privados, pues fíjense lo que puede haber en Estados Unidos, pero claro, tú vas a que te curen un riñón y dejas el otro allí de prenda para el riñón que te han curado, porque ya de paso me quita usted uno para pagar el riñón que me está usted arreglando, porque es infinitamente caro. Es decir, pase lo que pase y te den lo que te den, todo te parece poco, es una cosa terrible. Es decir, eso, repito, crea en la persona una sensación de amargura, de víctima. Todo me trata mal, soy muy desgraciado, qué pena me doy a mí mismo. Y yo esto es lo que percibo en la mayoría de la gente. La gente está descontenta, no ve la parte positiva, solo ve la parte negativa porque le han llenado la cabeza de mentiras diciéndole que tiene derecho a todo. Tienes derecho a vivir 1000 años, tienes derecho a no enfermar nunca. ¿De dónde te has sacado tú eso? ¿Cómo que tienes derecho a vivir eternamente? ¿Cómo que tienes derecho a no enfermar? ¿Pero de dónde te has sacado tú eso? Pero te han llenado la cabeza con unas ideas que son unas ideas falsas y que como no se producen, evidentemente te generan una frustración. Y dices, pero ¿cómo puede estar usted frustrado con lo que usted tiene? Pues está frustrado. Pero ¿cómo puede ser que no sea usted feliz con lo que usted tiene? Pues no es feliz, porque tengas lo que tengas y aunque tuvieras 1000 veces más de lo que tienes, te sentirías igualmente frustrado, infeliz, eres una víctima, no te dan lo que te mereces. Primera consecuencia, primera. Segunda consecuencia ligada a esta es que no podemos agradecer. Es decir, hay que tener muy en cuenta esto. Los derechos, los verdaderos derechos, los verdaderos derechos, es decir, si uno ha estudiado algo de derecho, lo sabe. Los verdaderos derechos no se conceden, son inherentes a la persona, por eso se llaman derechos humanos. Y por eso se dice que los animales, si tienen derechos, son distintos a los derechos humanos. El derecho del hombre, el derecho que tiene el ser humano, cuando hablo del hombre hablo igual del hombre o de la mujer, el derecho del ser humano no te lo concede nadie. No es el gobierno el que te concede los derechos. El gobierno lo que puede hacer y lo que debe hacer es reconocer que tienes derechos, no conceder, porque los derechos son tuyos. Los derechos no te los da ningún gobierno del mundo. Los derechos son tuyos. Los legítimos y auténticos derechos que sí que los tienes. Pero haciendo que todo sea un derecho, te has convertido en una persona no solo amargada, porque no te dan lo que supuestamente tú deberías de tener, sino que además te has convertido en una persona incapaz de agradecer. Porque los derechos, vuelvo a repetir, no se agradecen. ¿Qué es lo que se agradece? Los favores. Si yo no agradezco que alguien me pague mi salario después de haber trabajado honestamente y de haber cumplido.
Ni mi jefe tiene que agradecerme el que yo haya trabajado honestamente y haya cumplido. Una relación contractual es una relación en la cual yo cumplo y me pagan. Ni yo agradezco ni me agradecen, más allá de la mera cortesía, que hoy en día ni siquiera existe porque te mandan el dinero por el banco y no vas ni siquiera a recoger el cheque o vas a recogerlo, por cortesía dices gracias. El favor es lo que se agradece. Habiendo hecho de todo un derecho, resulta que nos hemos cargado de raíz el concepto de agradecimiento. Por ejemplo, ¿tienen la obligación y por lo tanto el derecho los hijos a que los padres trabajen permanentemente para ellos? Evidentemente que no. Pero sin embargo esto se considera ya así. Tú ves, hablo en este caso por ejemplo de Europa y de España en particular, no es igual en otros sitios. En buena medida, no en todo, pero en buena medida culpa de las madres. Las madres españolas son seguramente de las personas más machistas que hay en el mundo. Bueno, es decir, tú ves a ese tío que tiene 30 años, que está en su casa, a veces es que no tiene trabajo, pobrecito. A veces es que ya ha hecho todos los másteres del universo habidos y por haber. Es un, como se llama en España, un nini. Nini, ni estudia ni trabaja, ¿no? Es un nini. No tendrá la culpa o sí tendrá la culpa. Pero ahí le tienes en su casa 30 y tantos años, entrando y saliendo a la hora que le da la gana, sin que el padre o la madre, si es que el padre o la madre pretenden decir algo, si es que pretenden, porque son de la rara avis católica que queda, bueno, le dice, oye, que esto no lo puedes hacer, ¿no? Un escándalo, yo hago lo que me da la gana, no te metas en mi vida, no te metas en mi vida, pero estás viviendo aquí, que es mi casa. No te metas en mi vida, pero te tengo que estar dando dinero. No te metas en mi vida, pero tú quieres que te preste la casa o que te preste el coche. No te metas en mi vida, pero vives mi vida. Oiga, ¿tengo derecho a pedirle a mi padre esto? ¿Tiene el papá de este señor de 30 y tantos años, al margen de cuál sea su responsabilidad en ser un nini, tiene el papá la obligación de hacer todo esto? Oiga, pues será un favor que le está haciendo, por el cual el hijo tendrá que agradecer. ¿Entiende? Este es un ejemplo. Desde el momento en que tú quitas el concepto de favor y todo es un derecho, ese hijo jamás agradecerá, nunca. No agradecerá, al contrario, estará muy disgustado con sus padres. No solamente no se lo agradece, ni le pasa por la cabeza la idea de agradecérselo, sino que está disgustado con sus padres, porque seguramente no le da todo lo que él quiere. Y a lo mejor le pone alguna pega. No tenía la camisa suficientemente bien planchada. Esto no puede ser. Tengo que cambiarme 2 veces de camisa al día. Y tienes a la madre como una esclava. Oiga, que yo me he encontrado con señoras franciscanas de María, a las cuales, en un caso concreto, por ejemplo, su hija la pega. Es decir, es que la pega físicamente, es decir, es que la pega. ¿Por qué? Porque vive de ella, lo que trabaja se lo queda, no le da nada a la familia, encima es violenta, es agresiva. Digo, pero esto no puede ser. Se ha producido, vuelvo a repetir, la causa. Pensaron que de esta manera iban a vender más, aumentaría el consumo, que es lo único que les importa, el hombre consumidor, y han roto la naturaleza humana. Es decir, han convertido a la persona en un ser reivindicativo, permanentemente enfadado y amargado y sobre todo incapaz de agradecer. Y como digo, este ejemplo de los padres, que desde luego en Europa lo tenemos a la orden del día, en Estados Unidos no tanto, porque cuando los chicos se van a la universidad ya no vuelven, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios de verdad, que la mamá seguramente llorará un poquito, es lo mejor que te puede pasar, digo, lo mejor, por eso digo, en España las mamás quieren que se queden, sí, pero hombre, déjale que se vaya. ¿Qué digo? Mándale que se vaya a la calle, sobre todo si no hace lo que tiene que hacer. Pero el fondo de la cuestión es este. Ese muchacho, esa muchacha no entiende que sus padres están haciendo un esfuerzo que va más allá de sus obligaciones, que las tuvieron, sí, las tuvieron, hasta que cumpliste los 18 años. Hasta ese momento. Hasta ese momento era efectivamente una obligación de los padres, penosa, he de cumplir en muchos casos en la etapa de la adolescencia. Penosa, pero ahí tienes que aguantar. Pero a partir de ese momento, oye, mira, lo siento mucho, pero si tú quieres seguir en casa, tienes que cumplir unas normas, tienes que aceptar unas condiciones. No, yo quiero estar aquí porque tengo derecho a estar aquí. Bueno, hasta el punto de que en España hubo una serie de casos judiciales
en los cuales los hijos, no fueron muchos, pero fueron unos, salieron publicados, los hijos denunciaron a sus padres delante de la ley porque viviendo en casa, siendo mayores de edad y viviendo en casa a costa de los padres totalmente, les denunciaron porque según ellos no les daban el dinero suficiente para sus gastos. Hubo varios casos de denuncias. Ahora hemos pasado a la situación contraria, es decir, ahora hay cada vez más casos de padres que denuncian a sus hijos por malos tratos para que la justicia los eche de casa, porque ellos no saben cómo hacer ya. Pero esta es la raíz. ¿Por qué hablo de todas estas cosas? Porque esto está envenenando no solamente nuestras relaciones humanas, sino nuestra relación con Dios. La está envenenando. Y esto incide de forma absoluta en el concepto de misericordia. Es decir, este hombre moderno, que es el que todos nosotros somos y con el cual un sacerdote tiene que trabajar, que no es el hombre medieval, ni el hombre del Renacimiento, ni siquiera es el hombre de hace 20 años o 30. Es decir, mis papás no tenían estos problemas, entendían perfectamente qué era un derecho y qué no era un derecho. Es decir, es una generación malcriada que va a peor, hasta que de alguna manera algo ocurrirá para que se estrelle. Es decir, es una generación que se siente víctima y es una generación incapaz de agradecer. Ahora, esto, si lo aplicamos a la relación con Dios desde la perspectiva de la misericordia, lo primero que vemos es que se produce un equívoco de raíz. La misericordia es también, como el resto, entendida como un derecho. La misericordia es un derecho. Dios es misericordioso y yo tengo el derecho a pedirle a Dios su misericordia. Primer punto, falso. ¿A qué tengo yo derecho? A la justicia. Yo tengo derecho a ser tratado con justicia. Eso sí que es un derecho. Yo tengo derecho a ser tratado con justicia por los tribunales humanos y desde luego por el tribunal de Dios. Yo tengo derecho a la justicia. Eso es un derecho. Yo no tengo que agradecer que me traten con justicia porque es un derecho que tengo. Yo no tengo que agradecerle al juez que haya hecho justicia cuando he sido injuriado o he sido denunciado por haber injuriado. Sí ha hecho justicia, obviamente. Vuelvo a repetir, los derechos no se agradecen, los favores se agradecen. Entonces, la misericordia no es un derecho. La justicia es un derecho. Yo reclamo justicia ante los hombres y ante el trono de Dios. Reclamo justicia. Tengo derecho a la justicia, pero no tengo derecho a la misericordia. Y en cambio, en este momento hemos hecho de la misericordia un derecho, como todo, repito, como querer tener la casa en la playa o la mejor sanidad del mundo o acceso a internet gratis. Usted no tiene derecho a que le perdones, no solamente Dios, sino la otra persona. Por ejemplo, algo muy frecuente, sinceramente yo lo he visto más aquí que en otros sitios, pero no digo que eso sea así, pero mi impresión, pero no estoy seguro de que sea correcta mi impresión. Las infidelidades matrimoniales. Digo, yo escuchando en la confesión aquí he notado más dolor y también más confesiones, más arrepentimiento por parte de personas que han sido infieles en el matrimonio. Yo no sé si es que a lo mejor los infieles en España simplemente no se confiesan, que puede ocurrir. No digo que haya menos, sino que no se confiesen, y aquí todavía los infieles o asesinos se confiesan. Es decir, bueno, allí a lo mejor los asesinos no se confiesan. Puede ocurrir que sea esta la causa. Bueno, pero en cualquier caso, desde luego aquí lo he notado mucho. ¿Qué es lo que sucede? Que una persona infiel, si es descubierto, que es lo que suele pasar, es decir, pocas veces el infiel confiesa. Si es descubierto, primero lo niega, incluso se enfada con la señora o el señor, si fuera al revés. Bueno, ¿cómo piensa que eso de mí parece mentira? Bueno, después a continuación, si ya le ven las pruebas delante, responsabiliza al otro. La culpa es tuya. Te he engañado, pero por tu culpa, porque no me prestas atención, porque lo que sea, porque eres más mamá que esposa, por lo que sea. Es decir, la culpa es de la víctima. Bueno, si ya llega el caso en que pide perdón, nunca pide perdón. Es muy difícil que pida perdón. Exige perdón, que no es lo mismo. Y ahí es donde se nota ese vicio que nos está envenenando, ese virus que nos está matando. No pides perdón, exiges perdón. Y esto
repito, yo lo veo continuamente cuando escucho a personas que tienen este problema. Esto es exactamente igual en nuestra relación con Dios. Todo el problema, todo el debate en torno a la misericordia en estos 4 años gira en torno a esta cuestión. No pedimos perdón, exigimos perdón. Pensamos que la misericordia de Dios o de la señora a la que has engañado o del jefe al que has defraudado o de quien sea, pensamos que es un derecho que tengo. Vuelvo a repetir, los derechos no se agradecen, se exigen. Yo tengo derecho a que tú me perdones y por lo tanto no tengo nada que agradecerte cuando tú me perdonas. Sea Dios, sea la esposa, sea la persona a la que has ofendido, no tengo nada que agradecerte cuando tú me perdonas. ¿Qué te puedo dar a cambio? Como mucho, si es que llega un gesto de cortesía. Perdóname, mera educación y cortesía. Y ya con eso, ya estás contento, o deberías de estarlo. ¿Y cuántas veces en las conversaciones sale la gente diciendo, oye, que ya te pedí perdón? Ya te pedí perdón, que ya te pedí perdón. Ya con eso, a la calle y a correr. Ya tiene bastante. Oye, pero que me ha pegado una paliza, que me has engañado, que me has robado, oye, que ya te pedí perdón. Dice, un momento. Es decir, vuelvo a repetir, si nosotros entendemos nuestra relación con Dios o con los hombres, la entendemos desde la perspectiva de que tenemos derecho a todo, no solamente es mentira y nos sentimos víctimas permanentemente de todo, porque nunca nos van a dar tanto como aspiramos o deseamos o queremos, sino que además nos vemos incapacitados de agradecer. ¿Qué inconveniente tiene o qué daño colateral tiene esto? Cuando uno pide un favor, entiende que la persona que te hace el favor tiene él, el que te hace el favor, él sí tiene derechos. Yo pido un favor y entiendo que esa persona tiene un derecho. ¿A qué? A poner unas condiciones. Por ejemplo, yo pido a alguien que me preste un carro. Bueno, por favor, ¿me puedes prestar un carro? No tengo, lo necesito, tengo que ir. Esa persona tiene derecho a ponerme unas condiciones. Puede ponerlas o no ponerlas, pero tiene derecho a ponerlas. Por ejemplo, mira, perfecto, te lo presto, pero me lo tienes que traer mañana a tal hora. Oye, te lo presto con el depósito lleno, pero me lo tienes que devolver con el depósito lleno, por ejemplo, ¿no? Te lo presto, pero mira, no le hagas un rayajo al carro, ¿no? Lo que sea, ¿no? Es decir, la persona que te hace un favor tiene derecho a ponerte unas condiciones. La persona que no hace más que realizar un derecho que tú tienes, no tiene por qué ponerte condiciones. Yo voy a reclamar que me paguen mi sueldo, he trabajado y no tiene el jefe que decirme, ahora como condición para pagarte tu sueldo tienes que bailarme aquí una muñeira. Yo no sé bailar muñeira, sí, pero si no me bailas la muñeira no te pago el sueldo. Diga que ya he trabajado, no tiene usted que ponerme ninguna condición. Le digo, no, yo ahora te pongo como condición. No me ponga usted condiciones porque no tiene usted derecho a ponerme condiciones. En cambio, el que te hace un favor, sí. Mira, yo te voy a hacer este favor, pero te voy a pedir esto a cambio. Y repito, no entender esto es no entender el concepto de misericordia y la relación que hay entre el que pide y el que da. El que pide favores y el que da favores. Esto genera una cantidad enorme de tensiones. ¿Por qué? Porque tú has pedido un favor, pero en realidad no has pedido un favor. Interiormente, aunque verbalmente fuera a pedir un favor, tú interiormente has estado reivindicando un derecho. Por tanto, le has negado al otro, al que te va a hacer ese favor, le has negado la capacidad de ponerte condiciones. Y si el que te va a hacer el favor te pone condiciones, te enfadas con él. ¿Pero cómo? Pero bueno, ¿pero qué te has creído? O sea, te dejan una casa. Yo estoy ahora mismo, no digo como un ocupa, porque el ocupa está sin permiso y yo estoy en una casa viviendo gratis, pero con permiso del dueño. Bueno, un señor amabilísimo que nos ha prestado la casa en la que vivimos. Muy bien. Y el hombre nos ha dicho que el tiempo que necesitemos, bueno, imagínate que este señor, que es muy amable, muy generoso, me hubiera dicho 3 meses. Bueno, pasan los 3 meses y yo sigo en la casa. Y este señor me dice, mire padre, ya van 5 meses que está usted ahí y yo necesito la casa. Pero qué barbaridad, esto es una vergüenza. Yo me enfado enormemente. Este señor me dejó la casa por 3 meses. Ahora,
me ha hecho el enorme favor de dejarme en la casa por 3 meses, ahora me pide la casa y tiene derecho a pedirme la casa. No tengo por qué enfadarme, al contrario. Ese es un ejemplo. Pongamos otros ejemplos. Alguien te ha dejado algo más que una casa. Te ha dejado la vida. Ese alguien es Dios. ¿Por cuánto tiempo te ha dejado la vida? ¿Un mes? ¿Viviste un mes después de nacer? ¿18 años? ¿25? ¿50? ¿70? Alguien, el dueño de la casa, Dios en este caso, te ha dejado el don de la vida. Y te dice, son 70 años, ahora, vente conmigo. O tienes 50, vente conmigo. O tienes 30, vente conmigo. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Enfadarme con Dios? Parece mentira. Yo podía vivir 20 años más. Digo, oye, pero has vivido 30, has vivido 50, has vivido 70, has vivido gratis. Porque es un regalo, es un don. Y lo mismo con tus seres queridos, que probablemente apreciamos en algunos casos más que la propia vida, en algunos casos. Un hijo, por ejemplo. Te lo ha dado Dios como un regalo. No tienes derecho al hijo. Es un don. El hijo es un don. Lo tienes 18 años y un accidente de tráfico horroroso te lo lleva. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué vacío! Que te han quitado una parte de tu vida. Es espantoso. Te enfadas con Dios. ¿Por qué? Comprendo, estás con el dolor, el sufrimiento es terrible, bueno, es un atenuante importante. Pero ¿por qué no lo ves desde otra perspectiva? Te lo dio 18 años, te lo dio 25 años. Es decir, te ha dejado la casa 3 meses y ahora te dice, me tienes que devolver la casa. Te ha prestado el carro durante una semana y ahora te dice, yo necesito el carro, dame el carro. Pongo estos ejemplos para que entendamos hasta qué punto este vicio, este virus espantoso que se nos ha contagiado a todos, está distorsionando nuestra relación con los hombres y nuestra relación con Dios. Nos hemos convertido en personas reivindicativas y por tanto en personas permanentemente amargadas, en lugar de convertirnos en personas agradecidas. Estoy sufriendo porque tengo una enfermedad que puede poner fin a mi vida. Tengo una enfermedad que puede poner fin a mi vida y esto yo le suplico a Dios que me ayude, voy al médico, intento curarme. Señor, gracias por el tiempo que he tenido, que he estado sano. No, me enfado con Dios porque no me cura el cáncer, porque hay que ver, porque con las veces que yo he ido a misa, con lo bueno que yo he sido, que a mí me haga esto Dios, en cambio ese canalla sinvergüenza que no ha ido nunca a misa, fíjate, ese qué salud tiene el condenado. Y yo, en cambio, aquí estoy, con un cáncer tan bueno como yo soy. Esto está en el interior, lo digas o no lo digas, está en el interior, a veces en el interior y en el exterior. Me alejo, ya no voy más a misa, ahora se va a enterar Dios de quién soy yo. Se va a enterar, menuda patada le voy a dar porque no vuelvo a ir nunca más a misa. Y entro en crisis absoluta de fe, y se ha acabado. Y le castigo a Dios escupiéndole a la cara. Escupes a Dios al cielo y te cae en la cara a ti, pero lo a gusto que te quedas tú escupiéndole a Dios y renegando de Dios. Y el problema de fondo es este. Yo, con esta meditación y con las homilías y con todo, intento hacerles a ustedes entender cuál es la raíz del problema. Porque hasta que uno no llega a la raíz del problema, mientras se queda en la superficie, no se resuelven los problemas. La raíz del problema es que vivimos de manera provocada y deliberada, vivimos una derechización, es decir, una excesiva conceptualización de derechos, que son mentira. Sí tenemos derechos a muchas cosas, pero no a todo lo que están diciendo. Y en este caso concreto, que hablamos de la misericordia es un don, es un favor que Dios nos hace. No tengo derecho a la misericordia de Dios. Y por lo tanto, asumo desde el principio como punto de partida que ese Señor, Dios en este caso, que me va a hacer el gran favor de perdonarme, gran favor, no tengo derecho, que me va a hacer el gran favor de perdonarme, tiene él sí derecho a ponerme condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que pone Dios? Como ya le he negado a Dios la posibilidad de poner condiciones, al enfrentarme con las condiciones que pone Dios, me rebelo, me enfado, e intento, por supuesto, dar media vuelta, entrar por otra puerta, y que es una puerta falsa. ¿Cuáles son las condiciones que Dios pone? Dios te regala su misericordia, es un don que te hace, pero te dice, oye, por tu bien,
por tu bien, no porque Dios gane algo, sino por tu bien, tienes que cumplir estas condiciones. Examen de conciencia. Es decir, analiza lo que has hecho. Dolor de corazón. O sea, arrepiéntete. Arrepiéntete. Tiene que pesarte el mal que has hecho. Propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Tienes que, por lo menos, intentar no volverlo a hacer. Y esto seriamente, no como burla. Después pide perdón, es decir, confiesa los pecados al confesor y después cumple la penitencia. Son condiciones que tiene derecho Dios a poner y que pone pensando en nuestro bien. Nosotros negamos ese derecho, vamos, digamos, a la raíz. No tiene derecho Dios a ponernos condiciones, porque soy yo el que tengo derecho a su misericordia. Y por lo tanto, no tengo por qué hacer propósito de enmienda, no tengo por qué estar arrepentido y ni siquiera tengo por qué reconocer que esto es un pecado. Y ese es el problema que tenemos ahora. Es decir, todo el debate de la misericordia es un debate falso dirigido a negar la misericordia de Dios. ¿Y por qué dirigido a negar la misericordia de Dios? Porque al no aceptar que Dios tiene derecho, y lo hace por nuestro bien además, a ponernos condiciones, lo que empezamos es negar la mayor. Es decir, yo no he pecado, yo no he pecado, yo no peco, yo soy buenísimo, yo no peco. Y dice, hombre, pero ¿se ha engañado usted a su esposa? Si es que ha robado, si es que ha matado a usted. Sí, pero yo no peco. ¿Pero cómo? ¿Si está eso ahí? ¿O es que usted considera que robar no es pecado, que matar no es pecado, o que poner una bomba no es pecado, o que engañar a la esposa no es pecado? No, sí, eso es pecado, todo eso es pecado. Fíjate qué feo es robar, sobre todo cuando me roban a mí, está fatal lo de engañar, sobre todo cuando soy yo el engañado. Sí, yo reconozco que eso es pecado, pero yo no he pecado. Pero usted lo ha hecho, sí, pero yo no he pecado. ¿Y cómo es posible que si usted ha hecho eso, que reconoce que está mal, diga que usted no, por mis circunstancias? Son mis circunstancias. Esa es la trampa actual del llamado discernimiento. Son mis circunstancias. Mire usted, le voy a contar a usted. Mi mujer pues ya está mayor. Ya está mayor. Y mi secretaria es tan bonita, tan simpática, tan agradable. Me dice siempre que sí. Hasta que se casa contigo, claro. Bueno, ¿qué quiere usted que le diga? Pues como usted comprenderá, hay que ser compasivos. Hay que ser compasivos, ¿verdad? Hay que ser misericordioso, ¿no? Yo no he pecado. Yo no he pecado. Y el dinero que usted ha robado, ese dinero, estaba allí, que nadie le hacía caso. Me daba pena, pobrecito dinero, y nadie que le hacía caso. Al final es de todo el mundo, porque es público, ¿no? Pues me lo he llevado a casa para que haga compañía a otro que me llevé el día anterior y que estaba un poco solito, ¿no? Es decir, yo no he pecado. El hombre moderno es un hombre que no peca. Es decir, negando el derecho del Dios de la misericordia a poner condiciones para darnos su misericordia, condiciones que pone por nuestro bien, porque es por nuestro bien que tenemos que hacer examen de conciencia y que tenemos que tener propósito de enmienda. Negándole ese derecho, lo que hemos hecho ha sido dar la vuelta y decir, yo no he pecado, yo no pido misericordia. ¿Pero para qué voy a pedir yo misericordia? Que pida misericordia al pecador. Ese es un pecado, yo no. Pero hombre, si usted ha hecho eso que está mal, sí, bueno, pero yo tenía unas circunstancias. Y hay que tener en cuenta que en función de mis circunstancias eso no era pecado. Lo es para los demás, lo es, está fatal, pero para mí no. Porque claro, yo tengo mis circunstancias, tengo mi historia. Y entonces, en función de mis circunstancias, eso, pues como mucho usted se lo concedo porque soy muy generoso y estoy hoy de un buen talante y le concedo a usted que eso es un pecadito venial. Pero vamos, porque hoy me ha pillado usted con un buen día y soy capaz de aceptar que he matado a alguien, pero que es un pecadito venial sin mayor importancia. Este es el problema con que nos encontramos. Por eso la gente, no solamente porque ha dejado de ver la vida eterna como una realidad, y ha dejado de creer que hay un juicio previo a esa vida eterna, es decir, ha dejado de creer en el cielo y en el infierno. No solamente por eso, sino por un profundo sentido de soberbia y por un equivocado concepto de lo que son derechos, nos convertimos en personas que reclamamos, nunca pedimos, y si pedimos es más de forma externa que profunda, es decir, formalmente pedimos pero en realidad exigimos, y por lo tanto negamos a aquel al cual le pedimos lo que sea, le negamos el derecho a ponernos unas condiciones porque es un favor que estoy pidiendo, no es algo a lo que tengo derecho.
Esto lo hacemos con la gente, esto lo hacemos con Dios, y naturalmente cuando nos encontramos con una realidad demasiado dura de digerir, lo que hacemos es dar la vuelta y decir: yo no tengo pecados, yo soy buenísimo, yo comulgo todos los domingos. ¿Cuánto tiempo hace que no se confiesa usted? Uy, muchos años. ¿Y por qué va usted a comulgar todos los domingos? Oiga, eso es el que sigue yendo a misa, que la mayoría ya no van, claro. Pero ¿por qué va usted a comulgar si hace años que no? Pues yo no tengo pecados, yo no tengo pecados. O como muchos te dicen: yo me confieso con Dios, yo con Dios, con Él, y yo me arreglo, ¿eh? O yo a misa, no, yo cuando me apetece ir, voy un día a la iglesia y estoy un ratito allí rezando cuando me apetece, porque a mí me gusta hacer las cosas, yo soy muy auténtico, ¿eh? Antes el hombre quería ser veraz, ahora es auténtico, ¿eh? Es que esto es auténtico. Bueno, es auténtico. ¿Qué significa que es auténtico? Que hace lo que le da la gana. Eso es lo que significa que es auténtico, ¿eh? Entonces yo soy muy auténtico. No me gusta ir a misa, porque eso de las misas es obligación. Entonces yo, como soy tan auténtico, voy a la iglesia cuando a mí me parece. Un día me apetece y voy. Esto es ser auténtico, ¿eh? Que no van nunca, ¿eh? Cuántas veces no van nunca, ¿eh? Pero te sientes con una gran paz de conciencia. Es decir, el hombre contemporáneo, lo que se llama hoy en día el hombre posmoderno, que es en esta nueva era en la que estamos viviendo, que no sé si algún día, dentro de muchos años, los historiadores dirán que empezó a partir de tal fecha, bueno, el atentado de las Torres Gemelas o lo que sea, ¿no? Es decir, el hombre posmoderno, el hombre actual, es un hombre que cree que todos son derechos, es un hombre que se siente precisamente por eso muy víctima y que es totalmente incapaz de agradecer. Por supuesto, como se enfrenta con la realidad de una iglesia que por lo menos hasta ahora ha mantenido la idea de que para confesarse, para tener paz de conciencia, si has hecho el mal, que es objetivo, tienes que hacer esa serie de cosas, examen de conciencia, dolor de corazón, entonces lo que hace es entrar por la puerta de atrás, que es una puerta falsa, y decir: yo no he pecado, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo no he pecado, yo no tengo por qué pedir perdón a Dios de nada, yo no he pecado. No es que Dios me da su misericordia sin nada a cambio, sin condiciones, sino que es que yo ni siquiera he pecado, yo soy buenísimo, soy perfecto. Y dice: ¿por qué su señora le ha puesto una denuncia por malos tratos? Porque ella es una bruja, naturalmente. Malos tratos. Total, porque la pegué un par de golpecitos de nada, y se dio un golpe y tiene el ojo hinchado porque se dio con la mesa. Yo soy un santo, yo soy perfecto, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Este es el hombre, la mujer posmodernos. Ahora, dado que así está el ganado, ¿qué tenemos que hacer? Así está el personal, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estas son nuestras ovejas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que es imprescindible volver a la realidad de las cosas. Volver a la realidad, al menos plantear la realidad, la verdad, al pequeño rebaño. Que hagan los demás los que quieran, pero al menos al pequeño rebaño hay que plantearle la realidad de las cosas, la verdad de las cosas. Tú tienes derechos, algunas cosas y otras no. Y mucho de lo que te están diciendo que es un derecho no es tal. Al contrario. Por ejemplo, hoy ya es, en muchos países, en España, es un derecho el aborto. Pero ¿cómo va a ser derecho matar a un inocente? ¿A qué punto hemos llegado? Se pasó de ser un delito a ser un delito despenalizado, es decir, un delito que no se penalizaba, a transformarse en un derecho. Es un ejemplo de la deriva que ha tenido en los conceptos de derechos. Usted tiene derechos, claro que sí, pero no todo lo que la sociedad le está diciendo que es un derecho es verdaderamente un derecho. Segundo, usted puede, claro que puede, pedir favores a sus amigos, a sus papás, a Dios. Usted puede pedir favores, pídalos. Fíjense que el Señor lo dice: pedid y se os dará. Pedid, no dice exigid. Dice: pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Pedid. Yo puedo pedir favores. Favores. Los favores se piden con humildad, no se exigen. Y cuando te los dan, el que te los da tiene derecho a ponerte unas condiciones, que en el caso humano será las que sean y por el motivo que sea, y en el caso de Dios las condiciones siempre son por nuestro bien. Yo pido a Dios un gran favor: Señor, perdóname mis pecados. Señor, lo siento, perdóname mis pecados. No he obrado bien, lo siento, Señor, soy un pecador, lo siento. Y Dios te pone unas condiciones.
te dice bienvenido a casa, estoy feliz de que estés de nuevo aquí, qué bien que estés aquí. La bellísima parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y pero te voy a poner unas condiciones. Si has hecho examen de conciencia, porque me estás pidiendo perdón, ya has manifestado dolor de corazón, porque me estás diciendo que efectivamente te duele haberme ofendido. Ahora te voy a poner como condición que tengas un propósito de enmienda. Y te voy a poner como condición que te confieses. Y son las condiciones que Dios tiene derecho a pedir y que además, repito, lo hace por nuestro bien. Solamente desde aquí, desde esta perspectiva, que ya hoy ha perdido la inmensa mayoría de los católicos practicantes, desde esta perspectiva yo puedo dar el siguiente paso. Ahora, nosotros, franciscanos de María, que tenemos esta perspectiva, que experimentamos a Dios como la divina misericordia, la infinita misericordia, y delante del cual me postro de rodillas diciendo, perdóname y ayúdame a no pecar más, y delante del cual, cuando Él me perdona, muestro mi gratitud, porque no tengo derecho a que me perdone. Es un regalo inmenso, inmerecido, que Él me hace cada vez que me perdona. Bueno, pues ahora yo sí tengo que hacer bien esa petición de perdón. Y ahora sí podemos entrar en el contenido. ¿De qué tengo que pedir perdón a Dios? Pero antes tiene que quedar muy claro que no tengo derecho a que me perdone Dios, que es un gran favor inmerecido el que Él me hace, y que tiene derecho, Él sí tiene derecho a ponerme unas condiciones, que son para mi bien. Tomando esto en cuenta, ya puedo decir que ahora, Señor, te voy a pedir perdón. ¿De qué pedimos perdón nosotros? Nuestro examen de conciencia tiene que hacerse a 3 niveles. Primer nivel, el mal que he hecho, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 7 de ellos están basados en la ley natural, en lo que llamamos la ley moral natural. Lo que hace Moisés es tipificarlos, es decir, sintetizarlos, expresarlos, resumirlos. Los otros 3 mandamientos, los 3 primeros, son relacionados con Dios, por lo tanto no están basados en la ley natural, salvo de manera genérica, porque no todas las religiones tienen la obligación de ir a misa el domingo, obviamente. Bueno, los 10 mandamientos me van a indicar si he hecho o no he hecho mal, el mal cometido. Por eso se podían llamar, de alguna manera, son los pecados contra los 10 mandamientos, se podían llamar pecados de comisión, no porque te haya llevado una comisión en el trabajo, no, sino porque he cometido un pecado, he cometido un pecado. Los mandamientos indican mínimos, no mates, no robes, no mientas, indican mínimos. Y por lo tanto, tú estarías en este primer punto, estarías en paz de conciencia cuando has cumplido los mínimos. No he matado, no he robado, no he mentido. Ya está, muy bien. No he engañado a mi esposa, no he engañado a mi marido. Los mínimos, he hecho los mínimos. Bueno, primer examen de conciencia, he cumplido los mínimos, he cumplido los 10 mandamientos, primer examen de conciencia. Segundo bloque para examinar nuestra conciencia. Para un católico es un deber, no es opcional, y esto es lo que la mayoría no ha entendido, es un deber ir más allá de los mínimos. Ahí hay un problema, y es que la búsqueda de los máximos es eterna, es infinita, los máximos. ¿Qué tienes que hacer? La limosna. Yo no he robado, el católico tiene la obligación, no la opción, sino la obligación de dar limosna. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Todo lo que gano? ¿El 50% de lo que gano? ¿El 10% de lo que gano? ¿Cuánto? Yo no he engañado a mi esposa. No la he engañado, no la he engañado. Vale. Sí, pero ¿estás siendo cariñoso con ella? ¿Estás pendiente de ella? O al revés, ¿no? ¿Estás siendo cariñosa con tu marido? ¿Estás pendiente de tu marido? Pues yo no la engaño. Yo no me he ido con otra. No has ido con otra, pero eres un egoísta en casa. No mueves un dedo. No la engañas, pero no tienes una palabra amable, un gesto de afecto, nada de nada, ¿no? Es decir, lo mínimo lo que estás cumpliendo, pero no basta los mínimos. Hay que ir más allá de los mínimos. Repito, ahí habrá un punto de dificultad en saber hasta dónde tengo que llegar. Nosotros siempre hemos utilizado
el consejo que dio Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa. Tienes que dar hasta que duela. Hasta que duela. Ahí te puedes parar, no claves el cuchillo hasta el fondo, pero hasta que duela. Te ha pinchado un poquito, ahí tienes que dar. Claro, dirás, es que la sensibilidad de uno no es la misma que la del otro. Eso es cierto, eso es cierto. Pero al menos no te conformes con dar el mínimo. No te conformes con no hacer el mal. Examina tu conciencia si has hecho el bien. Un problema frecuentísimo en Latinoamérica. No digo que todos los latinoamericanos, pero sí muy frecuente en Latinoamérica, entre los católicos latinoamericanos. No es que son pobres y por eso no dan. No, es que son míseros y por eso no dan, que es distinto. Es decir, el pobre es el pobre. Yo veo, por ejemplo, en Palín, con los indígenas, ¿no? Y cuando cuentas la colecta es un saco. Al final, el lunes se pasan 3 horas contando la colecta. Tienen un saco de monedas y de billetes, un saco. ¡Qué barbaridad! Sí, pero el 90% son monedas o billetes de un quetzal, ¿no? Pero es que esa gente es muy pobre. ¿Podían ellos dar más? Sinceramente no lo sé, pero realmente esa gente es muy pobre. Es que tú ves cómo viven, esa gente es muy pobre. Pero oye, cuando bajas de Palín a la urbe, esto es otra cosa, ¿no? O sea, aquí no son pobres, aquí son míseros, que es distinto. Es muy diferente. Es decir, el católico no ha asumido que tiene el deber, no la opción, sino la obligación de dar. Eso sí, ese católico mísero se hace de una secta protestante, inmediatamente da el diezmo. ¿Pero por qué? Pero inmediatamente da el diezmo. Ahí tenéis, los de aquí, el ejemplo de Cas Luna, ¿no? El parque temático ese que ha construido aquí, ¿no? Oye, pero inteligente el tipo, Vaya bandera de Guatemala que acaba de plantar, una bandera que es más grande la bandera que un campo de fútbol, inteligente y sabio, astuto. Bueno, pero resulta que la gente al Cas Luna sí que le da, y en la colecta en las parroquias católicas es para llorar, y no es que no tengan, que los indígenas no den, que te den un quetzal, a mí me parece justificadísimo. No sé si podrían dar 2 quetzales en vez de 1, yo no lo sé. Pero tú ves cómo viven, tú ves dónde viven, tú ves las casas, las casuchas míseras donde viven, tú ves la falta de higiene en la que están. Te dan un quetzal y yo no me quejo. Pero aquí tenemos que hacer todos un examen de conciencia, y ese es un punto nada más. Y junto al dinero, por ejemplo, el tiempo, la amabilidad, la cortesía al conducir. Es un mundo de asesinos en potencia detrás de un volante, ¿no? Una cosa horrenda, horrenda. Yo creo que al menos los franciscanos de María tenían que hacerse un propósito de por lo menos 5 veces al día voy a ser amable conduciendo, voy a ceder a un señor, que pase él, pero aquí no. Yo no sé si es porque es un mundo muy machista, y entonces te sientes muy macho, y hasta las mujeres se deben de sentir muy machos, avasallando, pitando el claxon, entrando como bestias, ¿no? Oye, pero tú no has matado a nadie, no has matado a nadie. Yo creo que llevas 50 o 60 muertos en tu conciencia, aunque no te hayas dado cuenta, ¿no? Es decir, tenemos que entrar en un concepto de que el bien que puedo hacer, tengo la obligación de hacerlo, en todos los niveles. O sea, coge los 10 mandamientos y ahora amplíalo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, se llama esa ampliación. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, por ejemplo. ¿Qué consiste ir a misa el domingo? No, esto no es suficiente. Ese es el mínimo. El mínimo. ¿Está bien? El mínimo. De esto, desde la perspectiva de hacer todo lo que puedas hacer, significa que tienes que intentar ir a misa diaria. Intentar, en serio. Y tienes que tener oración diaria. Y tienes que rezar el Santo Rosario. Es decir, tienes que ir más allá del mínimo. Y así todo lo demás. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, la familia y los amigos. Bueno, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Pues que no la he pegado. No, yo no he pegado a mi mamá, no la has pegado a tu mamá, pero la tienes sola. No la llamas, no la atiendes. No.
Segundo punto, por lo tanto, del examen de conciencia, que hay que tomárselo muy en serio, son la parte positiva de los mandamientos. El bien que puedo hacer, el que puedo, no el que no puedo, si lo he hecho o no lo he hecho. O sea, primera parte, el mal que he cometido. Segunda parte, el bien que he dejado de hacer, pudiendo hacerlo. ¿Has podido ayudar a alguien? Si has podido ayudar, que te habrá costado un esfuerzo, no cabe duda, pero un esfuerzo asumible. Si has podido ayudar y no lo has hecho, tú has cometido un pecado. Difícilmente me encuentro con personas que se confiesan de esto. Y son seguramente los pecados más frecuentes. Tercer bloque de examen de conciencia, el carácter. Ahí tocamos en el hueso, ¿verdad? El carácter. Cada uno tiene el suyo. Eso de que dicen, es que esta persona no tiene carácter. Eso es mentira. Tendrá el suyo, pero lo tiene, ¿no? Yo considero que en el mundo se puede dividir en dos: los que se ponen nerviosos y los que ponen nerviosos a los que se ponen nerviosos, ¿no? Es decir, el mamá, ¿cómo te pones? O hijo, ¿cómo me estás poniendo? ¿No? Que también hay que verlo eso, ¿no? Es una persona muy tranquila. Es una persona muy tranquila, pero a su alrededor todo el mundo está atacado de los nervios. Recuerdo cuando yo estaba en el seminario, había dos de los profesores, dos sacerdotes muy buenos, jóvenes muy buenos, realmente muy buenos. Tengo un magnífico recuerdo de ellos. Eran muy amigos. Y uno era una persona muy responsable, úlcera de estómago, pero úlcera seria, sangrante. Y el otro era un tranquilo infinito. Y los dos eran muy amigos y por eso el uno estaba enfermo, ¿no? Porque el otro llegaba a la hora de empezar la clase, estaba tranquilamente en su habitación, se había ido a dar un paseo, claro, 30 alumnos en la clase como salvajes gritando, y el otro pobre tenía que ir a atender la clase de su amigo, volvía, pero ¿dónde? No, feliz, no. Jamás se enfadaba, jamás se ponía nervioso. Vivía en una especie de etérea nube, feliz, los pajaritos, las florecitas, ¿no? Un buen hombre, un buen hombre que iba generando a su alrededor una nube de enfermedades, porque los demás tenían que ir a resolver los problemas. Ese hombre, buen hombre, vivía dos vidas. No es que tenía una doble vida, es que vivía dos vidas, la suya y la de aquellos que estaban a su alrededor, que les iba quitando la vida poco a poco. Por eso, precisamente, decimos, el carácter, lo diga, todo el mundo tiene carácter. Este tiene un carácter nervioso, pero es que el otro tiene un carácter que pone nervioso a todo aquel que se acerca a él. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestra conciencia. Todos. ¿Me he puesto nervioso? ¿He puesto nervioso? ¿Me he puesto? ¿He puesto? Es decir, ¿cómo se ha puesto usted? ¿Cómo me he puesto yo o cómo me has puesto tú? Es decir, es que usted se pone así, por nada. Dice, hombre, por nada no. Por nada no, cariño, que me has pegado dos tortas, ¿no? Por nada no. Es decir, hay que examinar el carácter. El carácter no se cambia. Lo mismo que no se cambian las huellas dactilares. El carácter no tiene solución, no se cambia, es honra y figura hasta la sepultura. El carácter no se cambia, pero se suaviza. Y eso es a lo más que podemos aspirar. El tranquilo, pues que no sea tan tranquilo, que en vez de tomar tanto plátano, tome un poquito de chile picante, a veces le entra un poquito de energía, ¿no? De algo, ¿no? Y el nervioso, que tome más manzanilla, ¿no? Pero, o más plátano, ¿no? Bueno, pero todos tenemos que examinar nuestro carácter. Y este examen de conciencia, con estos tres bloques, lo hacemos después de haber reconocido que somos pecadores y que pedimos humildemente al Dios de la misericordia que nos perdone. Hecho el examen de conciencia, pedido perdón, lo que hacemos es agradecer. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno conmigo, que sin merecerlo me has perdonado. Yo por lo menos hago siempre esta oración. Señor, no sé ni cómo me aguantas. Él me dice, yo tampoco lo sé, pero bueno, no sé ni cómo me aguantas, ¿no? Se ve que me quieres más de lo que, infinitamente más de lo que merezco. Gracias, Señor. Una persona que entiende no solo que es pecador, sino que no merece el perdón, es una persona inevitablemente agradecida. Una persona que dice que él no ha pecado nunca, pobrecito, no sabe lo que es sentirse perdonado. O una persona que piensa que tiene el derecho a que le perdonen, tampoco sabe lo que es el agradecimiento por el perdón recibido. Hacemos un momento de oración en silencio.